Para la gametogénesis podemos definirlo como la formación de gametos en las gónadas, que se da por medio de la meiosis, que se da partiendo de las células germinales, donde son un grupo de células diploides que se aíslan durante el desarrollo embrionario. Con este proceso, el número de cromosomas que existen en las células germinales se reproducen de diploide a haploide. Los hombres en su proceso tienen como fin producir espermatozoides. A este proceso se le denomina espermatogénesis y este se lleva a cabo en los testículos. Por otro lado, el proceso en las mujeres tiene como fin producir ovocitos. A este proceso se le denomina ovogénesis y se lleva a cabo en los ovarios. ¿Sabían que la gametogénesis se realiza un proceso donde ocurren dos divisiones cromosómicas y citoplasmáticas, llamadas primera y segunda división meiótica, o también meiosis 1 y meiosis 2? En la meiosis 1, los miembros de cada par homólogo de cromosomas se suelen unir para poder separarse luego con el uso mitótico y así poder distribuirse en los diferentes polos de la célula. Mientras que en la meiosis 2, las cromátidas hermanas que forman cada par de cromosomas tienden a una separación y así distribuirse en los núcleos de las nuevas células. Ovogénesis. Ocurre un proceso en el cual se forman gametos femeninos y se lleva a cabo en las gónadas femeninas. Esta comienza antes del nacimiento y se complementa a lo largo de la vida reproductiva de una mujer. También podemos decir que la ovogénesis es un proceso por el cual se pueden diferenciar los ovogonios de los ovocitos maduros, en el cual los ovocitos primarios tienen una detención en la profase y no completarán su primera división meiótica hasta poder llegar a la pubertad. Fases de la ovogénesis. Dentro de las fases de la ovogénesis podemos encontrar la proliferación, el crecimiento y la maduración. En la proliferación es cuando las células germinales de los ovarios sufren mitosis y originan los ovogonios durante el desarrollo embrionario. En el crecimiento, ya estando en la pubertad, crecen para poder originar los ovocitos que serán los de primer orden. Y en la maduración, el ovocito que viene de primer orden sufre meiosis. Espermatogénesis. La espermatogénesis es el proceso por el cual se producen los espermatozoides. Este se da a partir de las células germinales primordiales del macho. Este proceso ocurre específicamente en los túbulos seminíferos. El proceso de espermatogénesis se divide en 4 fases. La primera fase, conocida como proliferación, en las células germinales sufren mitosis y la cantidad de espermatogonios se multiplica. En la segunda fase, conocida como el crecimiento, en donde la célula sufre una interfase y comienza a aumentar de tamaño y se transforma en espermatocitos. La tercera fase, que es la maduración, ocurre en 2 divisiones meióticas. En la primera división meiótica se transforma en espermatocitos y luego en la segunda división meiótica se transforma en espermatidas. En la última fase, que es la diferenciación, las espermatidas, que ya son haploides y de cromosomas simples, sufren una transformación y se les genera el flagelo y el acrosoma. Luego de su transformación se convierten en espermatozoides. Funciones hormonales en la espermatogénesis. Como sabemos, la principal hormona masculina es la testosterona, que es aquella que se encarga de sintetizar un grupo de células que son llamadas células de Leydig. También se puede decir que esta hormona es la que promueve la espermatogénesis, o también en casos de abundancia la inhibe, y es la que se encarga de la síntesis de la testosterona. El hipotálamo es el que segrega y es también el factor de liberación de la gonadotropina, el cual es el que estimula la adenohipófisis para que libere la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. En el proceso de meiosis, en la gametogénesis, se pueden presentar varios errores. Entre esos errores, los más comunes son
la trisonomía 21 o mejor conocida como síndrome de Down. Este es un trastorno genético de los cromosomas del par 21 que provoca un retraso intelectual y del desarrollo. Como segundo error más común tenemos la trisonomía 18 o mejor conocida como síndrome Edwards. Este es un trastorno donde se tiene una tercera copia del material del cromosoma 18. Este presenta una discapacidad intelectual, un pequeño tamaño al nacer, cardiopatías, entre otras cosas. Y por último tenemos la trisonomía 13 o mejor conocida como síndrome Patau. Este es un trastorno donde se tienen 3 copias del material genético del cromosoma 13. Este se presentan bajo peso, microcefalia y una frente prominente. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone.